Le invito en esta mañana a abrir su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 22. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 22. Saludamos a los que están por Zoom también, deseamos que el Señor les bendiga muy ricamente. ¿Tienen sus Biblias abiertas? ¿Su celular, su tablet? Nos vamos a este Evangelio, pero nos detenemos un instante. La última vez que nos encontramos por aquí, conversamos sobre la vida de Bartimeo, ¿se acuerda? Hablamos del ciego que estaba al borde del camino, mendigando cada día algunas monedas para poder subsistir, para poder sobrevivir. En aquella ocasión que estuvimos conversando, hablábamos que Jesús iba con sus seguidores rumbo a Jerusalén, pasando por aquel camino donde estaba Bartimeo sentado pidiendo algunas monedas. Ante tanto alboroto, y al saber que el que iba pasando era Jesús el Nazareno, sin titubear, Bartimeo saltó y comenzó a clamarle a Jesús a gran voz diciendo: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Quizás era la única oportunidad que Bartimeo iba a tener de poder encontrarse con Jesús, y vaya a saber cuántas historias él había escuchado al estar en un camino, cuántas historias había escuchado que Jesús había sanado, había curado a enfermos. Y como las oportunidades que están ahí, Bartimeo no quiso perderse esa oportunidad y entonces comenzó a gritar. Decíamos que lo importante en esta historia es que Jesús se detiene. ¿Se acuerda que decíamos el otro día? Tal vez aquel Jesús que sanó a tantos, hoy se puede detener y hacer el milagro en mi vida. Bartimeo clamó con todas sus fuerzas. Jesús se detiene, lo manda a llamar y le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Quiero recobrar la vista, dijo Bartimeo. Y el milagro ocurrió en aquel momento. Decíamos que además de sanar a Bartimeo de la vista, el hecho más importante de esta historia es que Dios se detiene a atender las necesidades de alguien menospreciado por la sociedad. Se detiene a atender a alguien que está en necesidad. Y finalizamos diciendo que en medio de nuestras necesidades, Dios también se detiene. Y nos invita a nosotros a que le busquemos. Y nos hace la pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Oró por esto? Le preguntó al Señor: ¿qué quieres? El Señor le pregunta a nosotros: ¿qué quieres que haga por ti? Y usted fue al Señor y le hizo la pregunta. Fue y le dijo: Señor, yo quiero que quizás mis hijos se encaminen a la fe, quizás por un tema de salud. Cada uno de nosotros puede llegar hasta el Señor con sus luchas y necesidades. Y esto nos enseña estos versículos que miramos el otro día. Al igual que Bartimeo, tendremos que seguir clamando hasta que el Señor se detenga y escuche nuestra oración. Ahora dejamos a Bartimeo de lado y nos detenemos en el encuentro de Jesús con otro hombre. Dejamos a Bartimeo, le decimos hasta luego, y ahora nos detenemos en otra historia, en otro encuentro. Vemos una historia en que la persona que se encuentra ahora está en otra condición, en el otro extremo. La historia del joven rico. Un hombre joven, sano, de buena condición social, religioso, con buena ropa, sin duda que en el otro extremo. Y esta historia es una historia que encontramos también en el Evangelio de Marcos. Es una historia que nos cuenta la historia de este joven que llegó a los pies de Jesús. Y lo encontramos con este adjetivo: rico. El título de la historia es El joven rico. En otras palabras, aparentemente lo tenía todo. Leemos el texto bíblico en Marcos 10, del versículo 17 al 22.
Mientras Jesús iba de camino, un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, dime, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces bien los mandamientos. No mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, no hagas trampa, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: Maestro, todos esos mandamientos los he obedecido desde que era niño. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo te falta hacer una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y reparte ese dinero entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Después de eso, ven y conviértete en uno de mis seguidores. Al oír esto, el hombre se puso muy triste y se fue desanimado porque era muy rico. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: Es muy difícil que una persona rica acepte a Dios como su rey. Los discípulos se sorprendieron al oír esto, pero Jesús volvió a decirles: Amigos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que una persona rica entre en el reino de los cielos. Hasta allí la lectura bíblica. Comienzan estos versículos de este capítulo 10 diciendo: mientras Jesús iba de camino. Recorrer caminos, estar con la gente, atender a la gente, era la tarea de Jesús. Su pasión lo moviliza por las personas de todas las clases sociales. Lo vimos con Bartimeo. Acercarse a las personas era su tarea como buen pastor. Por eso cada día Jesús recorría caminos, entraba en hogares, curaba leprosos, sanaba enfermos, atendía a los débiles y necesitados y escuchaba las preocupaciones de cada día, las luchas y dificultades que enfrentan las personas, como el Señor nos escucha a nosotros. Cada día Jesús recorría caminos y escuchaba las preocupaciones, luchas y necesidades de las personas. Todo esto no era una carga para él, sino una oportunidad para llegar a las personas en sus problemas, en sus dificultades. Parece que recorrer kilómetros y caminos polvorientos en busca de las ovejas perdidas no era un problema para Jesús. Es Dios mismo recorriendo y caminando en busca de las ovejas perdidas, visitando ciudades grandes y ciudades pequeñas, hablando con ricos y con pobres, usando rocas como almohadas, barcos como dormitorio, con tal de alcanzar a los perdidos. Es Dios mismo recorriendo y buscando a sus ovejas. Él mismo afirmó en cierta ocasión que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Esto nos recuerda lo que dice Juan 1:14. Y Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. En uno de esos caminos, un joven rico viene a su encuentro. No sabemos su nombre. Tiene solamente un adjetivo que lo caracteriza: rico. Lo conocemos solo por el joven rico de esta historia. Lleva una vida moral ejemplar. Era un hombre principal, lo que quiere decir que pertenecía a una familia religiosa de aquellos días, nos dice la Biblia. Llegó corriendo a Jesús, nos dice el texto bíblico. Sería como una de esas personas que llegan a un comercio para no perderse las liquidaciones. Bueno, así parece que aquel joven rico llegó muy deprisa. Así llegó a Jesús antes que se marchara. No lo sabemos, pero aquel joven tenía esta inquietud de buscar a Jesús. ¿De qué ciudad? ¿De qué lugar? Aquel joven estaba interesado en que Jesús le pudiera dar una respuesta. Había una emergencia en su corazón por encontrarse con Jesús y plantearle su pregunta, su inquietud. El joven se arrodilla delante de Jesús y esto es una actitud muy interesante, reconociendo la grandeza del Maestro. ¿Qué habría escuchado? ¿Qué sabría de Jesús? ¿Qué sabría de este Jesús? Pero lo llevó a que lo buscara, que corriera. Todo da a entender que consideraba a Jesús como alguien muy importante entre los maestros. Maestro bueno, le dice el joven, ¿qué debo hacer para tener vida eterna?
Aquel joven llega con una pregunta que le inquieta en lo profundo de su corazón. ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? Parece que desea que su corazón tenía todo lo que su corazón podía tener en su familia, en su prosperidad, pero algo le estaba faltando. Un joven con todas las necesidades resueltas, pero había una inquietud en el fondo de su corazón y parece que deseaba de todo corazón alcanzar la vida eterna. A la vista de la multitud que veía toda esta escena, era un joven, como lo relata Marcos, un joven que no le faltaba nada y hasta tenía buena reputación religiosa en la sociedad. Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Bueno es solamente Dios, le dice Jesús. Tú conoces bien los mandamientos, le dijo Jesús. No mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, no hagas trampa. Obedece y cuida a tu padre y a tu madre. El joven le dijo, maestro, todo esto lo he cumplido, todo esto lo he hecho, desde que era niño. Según su lista, la lista de aquel joven, ya estaba a punto de completarla. Había tildado punto por punto. No mataba, no robaba, no era infiel, no hacía trampa, pero aún faltaba algo en su lista. Ok, le dijo Jesús. Jesús lo miró con amor, dice el texto bíblico. ¿Y usted no se preguntó qué habrá visto Jesús en aquel joven? Porque Jesús mira no solamente lo de afuera, sino lo interior. Quizás Jesús vio en aquel joven la dedicación, la búsqueda de Dios, quizás el agradar a Dios con su vida, quizás el esfuerzo que él hacía cada día de buscar hacer cambios en su vida. No nos dice el texto bíblico, pero yo me imagino un enorme silencio en la multitud que tenían a aquel joven rico y a Jesús y todos detenidos allí, mirando esta historia. Un enorme silencio en la multitud observando el diálogo entre Jesús y aquel joven. Jesús lo mira y le dice, solo te falta hacer una cosa. La multitud miraba, yo me lo imagino. La multitud lo miraba y pensaba en su interior, si a este joven le falta algo, ¿qué deja para nosotros? Miren, lo tiene todo. Un Tesla blanco. Imagínense que esto hubiera ocurrido en nuestra sociedad. Si esta historia sucediera hoy, aconteciera hoy, aquel joven quizás podría haber llegado en un Tesla blanco. Yo dije blanco, que está usted rojo, verde o negro. Aquel joven podría haber llegado hoy en día en un Tesla blanco, con su último iPhone, con sus lentes Ray-Ban, con las mejores ropas y zapatos Gucci. ¿Se lo imagina? Y Jesús le dice, te falta algo. La multitud se miró y dijo, ¿qué le falta? ¿Un helicóptero? ¿Qué es lo que le falta a este joven? Lo tiene todo. Mirá nuestra pobre ropa. Y yo me imagino a algunas señoras que sacaron disimuladamente su cepillo y le dijeron a la hija, peinate querida, viniste desprolija, peinate. En una de esas el joven rico te ve y nos paramos todos. Vaya a saber cuántas cosas pasó en esa multitud. Y por la mente de aquel joven rico, ya casi al estar con Jesús, tenía su hojita allí. Ya casi lo logro. Jesús me dice que me falta una cosa, un último esfuerzo, y completaré mi lista y tendré la vida eterna. Lo tengo todo, el Tesla, el iPhone y posiblemente el helicóptero. Pero Jesús me está diciendo que me falta solamente una cosa. Y me iré feliz a mi hogar, a mi casa. Se nota en el diálogo que aquel joven creía que podía ganar la vida eterna sumando puntos, haciendo algo más. Que la eternidad se gana sumando puntos o millas como si fuera un vuelo al Caribe o a Europa. Jesús lo miró con amor y le dijo, algo te falta, solo una cosa te falta. Jesús lo miró con amor, quizás como miró a Andrés, aquellos pescadores, y vio algo en aquel joven, pero era necesario hacer algunos ajustes. Y Jesús, como el mejor tirador que apunta directamente al blanco, como el mejor psicólogo que hace esa pregunta oportuna y adecuada, como el mejor cirujano que abre, que hace el corte, ¿dónde debe ser? Jesús le dice a aquel joven, ve y vende todo lo que tienes, reparte ese dinero entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Después de eso ven y conviértete en uno
de mis seguidores. Algo te falta, le dijo Jesús. Algo te falta. ¿Qué me falta, Señor? Señor, yo me congrego todos los domingos. Vengo todos los fines de semana a la iglesia. Y si hay clásico, vengo igual. Oro antes de comer, leo mi Biblia y mis amistades están en la iglesia. Al joven rico le pidió que diera todo lo que tenía, lo que amaba más que al Señor. Allí había un lugar en su corazón que algo no estaba bien. Sabemos esto porque se va triste. Y yo le pregunté a nosotros, ¿qué nos diría el Señor? Y a nosotros, ¿qué nos pide? ¿Qué nos daría tristeza tener que darle y aún tal vez lo dejaríamos a Jesús por eso? La conversión es total. El Señor pide todo o nada. Y para cada uno ese pedido es diferente. Para usted una cosa, para mi hermano otra, para mi hermana otra situación y para mí otra. Olvidemos la vida eterna. ¿Qué nos está pidiendo el Señor hoy? Una cosa te falta. Yo ya me convertí, pastor. Sí, todos nos convertimos y estamos aquí. Y espero que todos hayan aceptado al Señor Jesucristo. Pero en algún momento de nuestra vida, y quizás lo que estamos viviendo hoy, el Señor nos está diciendo, una cosa te falta para seguir creciendo, seguir avanzando. Aún tienes cosas que renunciar en tu vida personal. Señor, yo he buscado a Dios con toda sinceridad y he seguido tus caminos. Y te he buscado cada día. Pero quizás el Señor nos dice, una cosa te falta. He tratado de cumplir los mandamientos, decía aquel joven. No le he hecho mal a nadie. Pero ¿cómo encontraré la eternidad? ¿Qué debo hacer? Aquel joven creía que podía alcanzar la eternidad por sus propios esfuerzos. ¿Qué haré? ¿Dónde se consigue la eternidad? Aquel joven llegó a Jesús para que Jesús lo guiara en su último esfuerzo para entrar a la eternidad. Pero ese no era el camino, no era por obras. El que cree que la salvación está en su esfuerzo, nunca encontrará verdadera paz en su corazón y en su mente. Nada de lo que haga le será suficiente. La prueba era crucial. Has cumplido con los mandamientos. Ahora tendrás que demostrar que eres mi verdadero discípulo, que te importa el bien de los pobres, y no eres un discípulo que se conforma con cumplir lo externo, sino que hay algo en tu corazón. Jesús le dijo en otras palabras a aquel joven, abandona, suelta las riquezas y sígueme. Como lo hicieron estos que están aquí, mira, como hizo Andrés, Pedro, dejaron las redes y me siguieron. Hoy, joven, te estoy dando esta oportunidad. Saca las riquezas de tu corazón. Ponme a mí en el centro de tu corazón, querido. No dejes que la vida se te vaya. Aceptame en tu corazón y sé uno de mis discípulos. Es lo que te falta. Saca tus bienes de tu corazón y ponme a mí, le dijo Jesús en otras palabras, como tu único Señor o gobernador de tu vida. Suelta todo y sígueme. Hechos capítulo 16 del 30 al 31 dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. La pregunta para aquel joven era terrible. ¿Servir a la humanidad representada por los pobres y a Dios o servir a su riqueza, a sus cuentas? El problema no es la riqueza, sino la actitud del corazón. Zaqueo tenía muchos bienes, muchos recursos, y Jesús no le pidió nada de eso. Y la reacción de Zaqueo fue instante. Devolveré, tomaré de mis riquezas y voy a devolver lo robado. Pero parece que lo que nos dice el texto bíblico, que en el caso de este joven, la riqueza era su ídolo. Lo tenía atrapado. Y esto puede ser un impedimento para seguir plenamente a Jesús. Recordemos que solamente somos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Jesús está confrontando a este joven. Comparte lo que tienes con los necesitados. Es el despojarse de lo propuesto. Es dejar las riquezas de lado y recibir a Jesús. Es compartir con el otro. Es hacer algo por los demás.
es entregar nuestra vida y todo lo que tenemos a favor de los necesitados. ¿Cuándo te has apartado de tu camino, joven rico, y has visto las necesidades de otro? ¿Cuándo te bajaste de tu Tesla para atender a aquel que está en necesidad? El verdadero tesoro no son las cosas, sino las personas para Dios. Pero muchas veces, dice, no se creía, amamos más las cosas y usamos las personas. Aquel joven se creía bueno, no se consideraba un pecador, pero ¿quién controlaba su corazón? Y hoy, ¿quién controla nuestro corazón? Una cosa te falta, le dijo Jesús. Versión criolla 2024. Quizás nos falta dejar nuestra comodidad, largar el control remoto, dejar el celular y levantar la vista y mirar las necesidades que hay a nuestro alrededor. Quizás tenemos que compartir con aquellos que están en necesidad cada día. Y quizás puede ser algo tan sencillo como ir a un supermercado y comprar un kilo de arroz y decir, esto le puede ser de bendición a alguien. O una frazada, o un comestible. Ser solidario con algo. Salir de nuestros propios pensamientos, dejar todo lo que hay por ahí y buscar hacer la voluntad del Señor. Aquel joven buscaba la eternidad, pero se encontró con algo que Jesús le dijo, que tenía que abandonar su ídolo y debía darle el primer lugar al Señor Jesucristo. Dice el texto bíblico, al oír esto, el hombre se puso muy triste y se fue desanimado porque era muy rico. Esta historia no termina bien. Este joven llegó con mucha prisa y mucho entusiasmo y se fue muy triste, dice la Biblia. Llega un momento en que la vida que tenemos que definir el partido. Llega un momento en nuestra vida cristiana que tenemos que definir la jugada o el partido. ¿Qué vamos a hacer? Nos dice Jesús. Seguir a Jesús no es tarea fácil. No es tarea fácil. El Señor demanda compromiso. Como dice un autor, no es compatible con otros que quieran ocupar su lugar. El Señor quiere exclusividad. Cristo exige lealtad absoluta. Y dice Mateo capítulo 6, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. No podés seguir el ministerio, seguirme como mi discípulo, si no abandonás, si no haces un cambio en tu estilo de vida. La semilla de la palabra de Dios fue ahogada en este caso, como dice un comentarista, por las riquezas. Y esto es a largo plazo. No es el día que usted llegó al Evangelio. Todas estas luchas van trabajando al correr de la vida. Quizás pasaron 5, 10, 8, 20 años y quizás un día usted se apaga ante las necesidades. Aquel joven tuvo que elegir las riquezas o Jesús. Aquel joven terminó eligiendo y eligió las riquezas. Y nos agrega el texto bíblico que se fue triste. Y un autor dice algo muy interesante. ¿El joven tenía muchas riquezas o las riquezas lo tenían a él? Como el mejor de los ring, el joven rico dio la pelea ganada a las riquezas y le bajó la mano a Jesús. Así muchas personas hoy en día siguen haciendo esto. Le levantan la mano a las riquezas y se la bajan a Jesús. El Señor nos mira hoy a nosotros y nos pregunta, una cosa te falta. No para salvación, pero sí para mi crecimiento espiritual. Una cosa te falta, nos está diciendo el Señor a nosotros. Quizás alejarme del mal carácter, alejarme de mi mal vocabulario, alejarme de las mentiras, no estoy viviendo en santidad, alejarme de una vida desordenada, alejarme de la pornografía, alejarme del alcohol y de algunos negocios medios turbos. ¿Qué le falta a usted? Si fuéramos nosotros, ¿qué nos diría el Señor? ¿Quién está en el cuarto de control de nuestro corazón? ¿Quién dirige sus pasos? ¿Su seguridad dónde se fundamenta? Porque a veces somos cristianos y tomamos buenas decisiones, pero cuando aprietan los zapatos,
Quizás ahí no somos tan cristianos. ¿Quién gobierna plenamente nuestra vida hoy? Al oír esto, el hombre se puso muy triste y se fue desanimado porque era muy rico. Aquel joven termina tomando una triste decisión, que es lo único que sabemos, un joven rico que pasó a la historia. El pedido del Señor le parece demasiado. Aunque había cumplido una gran lista de mandamientos, había uno que no podía cumplir. El amor a las riquezas lo tenía atrapado. Es como aquel padre que le dijo a su hijo: ¿qué quisiste? ¿Tenés un florero en tu mano? Sí, y la madre trataba de sacarle el florero y el padre dijo: ¿qué había dentro del florero? Caramelos. Suelta los caramelos y tu mano sale. Y soltó los caramelos y salió el florero. Así muchos están atrapados por las riquezas. Tal vez se dio cuenta aquel joven en algún momento, no sabemos, no nos dice más el texto bíblico. Pero esta enseñanza tiene dos niveles. Uno, que nos enseña que la salvación es por gracia, siempre es por gracia. No tenemos que hacer nada, porque ¿qué le podríamos dar a Dios? Siempre hay algo que las personas quieren llegar a Dios, o comprar, o vender, o tomar una escalera. No, la salvación es por gracia. Y lo segundo que nos enseña es el problema que tiene el ser humano en todas las generaciones, el gran amor al dinero. Por eso el Señor le dice que se despoje, que se aleje y le dé el único lugar al Señor Jesús, que deje las riquezas de lado y que le dé el único lugar al Señor Jesucristo. Los que tomaron clases de nuevos miembros conmigo en alguna oportunidad recordarán aquella historia de Roberto Munger, aquel hombre que compara la venida de Jesús a su casa. ¿Se acuerdan? Que lo charlamos en las clases de nuevos miembros. Roberto compara la venida de Jesús a su casa, desde el living, el comedor, el taller, y lo va recorriendo. Pero un día, al finalizar la historia, hay un cuartito del altillo de allá arriba, y un día él llega de trabajar y dice: ¿dónde está Jesús? Y lo ve que Jesús está en la escalera allá arriba, en aquel cuarto que le había guardado para sí. Y Jesús le dice: hola, ¿qué hay acá adentro? Porque hay un mal olor terrible. Y él se dio cuenta que allí había guardado algo para él. Dice: ¿qué tenés acá adentro? Y nada, Señor, pero hay mal olor. Nada, Señor. Y en su pensamiento, dice Roberto Munger, dice: ya lo dejé entrar al comedor, paso por el living, la cocina, el patio, el taller, y ahora me está pidiendo ese cuartito. Y Jesús le dijo: mira que yo no me voy a quedar mucho rato. Y empieza a bajar la escalera. Y en aquel cuartito él se había guardado algunas cosas del viejo hombre. Y usted puede pensar: ¿qué cosas? Pero cuando vio que Jesús se empezaba a ir y empezaba a bajar la escalera, dijo: bueno, se dio cuenta que él no podía con eso. Se dio cuenta que pasaron los años de cristiano y nunca pudo limpiar ese cuartito, que había algo allí que olía mal. Y no le permitía tener santidad en su vida. Así que pensó una y otra vez, y Jesús ya iba pasando, sacó su llavero y le dijo: Señor, tengo tantos años de cristiano y nunca me pude liberar eso del viejo hombre. Toma la llave, yo no puedo. Limpia el cuartito. ¿Nos entendemos? A veces los cristianos nos dejamos algo guardado del viejo hombre, pero llega un momento que el pequeño pecadito empieza a crecer. Y es como esas plantitas que le pasará a usted en su azotea, que cuando quiere ver es un puntito verde y cuando quiere ver tiene un árbol en su azotea. Y eso le trae filtraciones al resto de la casa. Es como aquella historia que una vez escuché de un informativo donde un supermercado se había derrumbado. Un supermercado nuevito se había derrumbado. Y se la conté en alguna oportunidad. La noticia estaba resumida. Entonces el relacionista público de los bomberos dijo: bueno, este supermercado nuevo se vino abajo. Y la gente no puede entender cómo se vino abajo. Pero ¿sabe qué pasó? Dijo el relacionista público de los bomberos: una grieta empezó a trabajar la estructura. Y cuando quisimos ver, el supermercado quebró y se cayó. Nadie fue testigo de la grieta, pero sí del derrumbe. Nos vemos el domingo, bien vestidos, bien peinados algunos,
pero no sabemos nuestra vida interior. Y de golpe decimos, ¿qué le pasó a nuestro hermano, a nuestra hermana que cayó en esa situación? Es el cuartito que nunca limpiamos, o es la grieta que nunca vimos. Una cosa te falta, es tiempo de limpiar el cuartito. Es tiempo de atender esa grieta que tenemos en nuestra vida. ¿Qué cuarto hoy tenemos que limpiar? ¿Qué cosas le vamos a pedir al Señor Jesucristo que ordene? ¿Qué nos falta entregarle al Señor Jesús hoy? ¿Qué escondemos todavía del viejo hombre que todavía nos deleitamos? ¿Qué huele mal en nuestra vida, en nuestro carácter? Jesús nos dice a nosotros hoy, más de 2000 años después, una cosa te falta. A usted y a mí. Hay cosas que ajustar todavía. ¿Por qué no entregamos ese cuartito al Señor? ¿Por qué no le permitimos a Él que limpie eso que tenemos todavía escondido? Aquel joven Jesús lo dejó irse y se fue triste. Nosotros no nos queremos ir tristes. Con tristeza aquel joven rico se fue. Hoy nos queremos ir en victoria, o en estos días. Para Dios no hay nada imposible. Si no hemos entregado plenamente nuestro corazón, nuestra vida al Señor Jesucristo, y le hemos entregado ese cuartito, hoy es el día. Una cosa te falta, entregar eso que quizás todavía huele mal. Al joven rico eran las riquezas, y a nosotros hoy el Señor nos dice, una cosa te falta. Quizás hay algo guardado en nuestra vida que está creciendo, y quizás con el tiempo pueda derrumbar nuestra vida espiritual. Es tiempo de limpieza, y si no podemos, hagamos como hizo Roberto en esta historia. Tomemos las llaves y el Señor, yo no puedo con esto. No puedo controlar las imágenes en la pornografía. No puedo controlarme con el alcohol, con mi mal carácter. Señor, yo no puedo con esto. Necesito tu ayuda. En el juego, en las finanzas, en mi matrimonio, quizás hay cosas que no andan. ¿Cuál es nuestro cuartito? El Señor nos mira a los ojos y nos dice, una cosa te falta. Una cosa te falta. ¿Qué nos diría a nosotros hoy? ¿Qué nos falta? Le invito a inclinar su rostro. Oremos al Señor mirando nuestra vida interior. Cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. No basta solo con soñar. No basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti, Señor. Yo quiero vivir solo para ti. Señor, queremos vivir para ti, Señor. Tu palabra nos confronta cada día, Señor. Escanea nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Señor, gracias por tu palabra que nos habla en todo momento. Hoy estamos delante de tu mirada. Y quizás también a nosotros nos dices, una cosa te falta. Señor, que podamos renunciar a todo aquello que nos hace mal, que no nos permite comprometernos plenamente contigo. Que podamos mirar nuestro interior. Y hay situaciones que quizás
no podemos atenderla, no podemos hacer los cambios y hemos luchado año tras año. Señor, hoy queremos entregar esa situación delante de ti, entregar ese cuartito, eso que me está perjudicando en mi vida interior. Quiero morir, Señor, y resucitar esa nueva vida que tenemos en ti. Señor, te agradecemos por tu palabra en esta hora. Como le hablaste a aquel joven, habla a nuestros corazones. Y te agradecemos, Señor, que cada día te podemos buscar, que podemos abrir tu palabra, Señor, que podemos orar. Señor, en nuestra lucha, en nuestra necesidad, dejamos nuestras vidas delante de ti. Y que eso que nos está estorbando, que no nos permite crecer, hoy lo podamos dejar en tus buenas manos. No nos queremos ir tristes, nos queremos ir alegres, que en tu palabra, en tu presencia, somos más que vencedores. Te pido por cada hermano, cada hermana que está en sus luchas, en sus dificultades, que tú los bendigas, los acompañes y lo ayudes en su necesidad, que ese cuartito que nos ha detenido lo podamos limpiar. Pero en tu fuerza, Señor, nosotros no podemos. Oramos agradecidos por tu palabra, Señor, y gracias porque un día te cruzaste en nuestro camino, pero hoy hay cosas que seguir ajustando. Oramos en tu nombre, Señor, dándote gracias. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente.